José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Permítame el contacto con el maestro Alfonso Zárate. Él es el presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, esta entidad que desde hace muchos años es una firma especializada en la atención de la estrategia de comunicación política. Él es colaborador del periódico El Universal, escribe los jueves precisamente los usos del poder. Alfonso, un saludo muy cordial. Estábamos hablando del tema del regreso a clases, etcétera, pero no hemos tocado las posturas que, por ejemplo, ha manifestado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que parece ser una piedra en el zapato de la Cuarta Transformación cuando se ofrece, porque cuando le conviene, pues la gente es aliada. ¿O tú cómo la ves? Buenas noches. Hola Pepe, buenas noches. Yo creo que en efecto la Coordinadora de Trabajadores de la Educación se ha convertido en esa piedra del zapato que mencionas, y no solo para la 4T, lo ha sido para muchos gobiernos desde hace cuando menos 3 décadas. Y vale la pena mencionar que la Coordinadora nace con 2 propósitos encomiables. El primero, frenar el deterioro de los ingresos de los trabajadores de la educación. Estamos hablando del momento en que la dura crisis económica en el gobierno de Miguel de la Madrid implicó 6 años de crecimiento cero, y uno de los sectores más afectados fue el magisterial. Y eso implicó, entre otras cosas, que viniera para abajo la vocación de los docentes, que prefirieran trabajar en un taxi, en una sastrería, en un comercio, porque la educación simplemente les ofrecía condiciones muy endebles, muy precarias. Y el segundo propósito de la creación original de la Coordinadora era impugnar el cacicazgo de Carlos Conquitud Barrios, el presidente vitalicio de la vanguardia revolucionaria del magisterio. Sin embargo, lo que ha ocurrido con el paso del tiempo es que la Coordinadora se ha convertido en un grupo de presión que utiliza acciones abiertamente ilegales para alcanzar sus propósitos. Tienen esta convicción de que los profesores, luchando en las calles, también enseñan y hacen patria. Y esto ha significado, entre otras cosas, lastimosos resultados en materia educativa en los estados más pobres. Sabemos, Pepe, que una educación pública de calidad es la mejor garantía para el ascenso social. Y sin embargo, el dogmatismo de los cuadros de la Coordinadora está en la esencia de la profunda crisis que sufre la educación en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán y en Oaxaca. Y vale la pena mencionar también que parte de esta estrategia ha consistido en aplicar una serie de bloqueos a las vías férreas, esto que ocurre en el estado de Michoacán. Y yo no sé si el gobierno de Silvano Aureoles efectivamente no les ha pagado puntualmente a los trabajadores de la educación, pero creo que nada justifica que la manera de exigir los pagos sea imponiendo bloqueos a las vías de ferrocarril. Llevan 14 en este año y van 200 días de bloqueos en todo el país solo el año pasado. ¿Y esto qué significa? Que se paralice el tránsito de mercancías que salen del puerto de Lázaro Cárdenas hacia el centro del país y que ocasiona daños multimillonarios a múltiples industrias ante la complacencia de autoridades federales. Las secretarías de Gobernación, la de Comunicaciones y Transportes, la de Seguridad Ciudadana y la de Economía, en una materia que es estrictamente federal, porque es una violación a la Ley General de Vías de Comunicación. Y bueno, frente a esto, el propio presidente de la firma más afectada de Kansas City Southern de México, Óscar Augusto del Cueto, ha denunciado el precario Estado de Derecho que permite que se violen impunemente la Constitución y las leyes. A mí me preocupa que esta voz solitaria se pierda en el desierto, porque mientras el presidente de esta empresa hace estos señalamientos enérgicos, no se escuchan, salvo excepciones en el caso de industriales de Michoacán, las voces de la Confederación de Cámaras Industriales, del Consejo Coordinador Empresarial, y yo creo que eso tiene que ver en gran medida con el hecho de que muchos de los empresarios medianos y pequeños no han entendido
que la política es demasiado importante para dejarla en manos de quien en buena parte son meros traficantes de influencias, simuladores, que utilizan los cargos de representación para provecho propio y de sus verdaderos mandantes, los dueños de México. Así que lo que está ocurriendo en Michoacán creo que solo es un ejemplo más de las condiciones adversas en las que se inscribe la inversión en México. No es suficiente para los industriales, para los empresarios, con enfrentar cotidianamente el acoso de los delincuentes, las extorsiones de autoridades de todos los niveles y la maraña de trámites que parecen diseñadas para alentar la corrupción. Frente a todo esto hay que agregar estas estrategias de lucha de grupos como el de la coordinadora que generan condiciones muy adversas y que tienen una repercusión sobre la inversión de creación de empleos, que creo yo es la forma más seria de combatir la pobreza en México. Así que la coordinadora sigue siendo una piedra en el zapato para este gobierno, como lo fue para los anteriores. Muchas gracias por tu comentario, como siempre, Alfonso, muy bien escuchado. Un abrazo, Pepe. Fuerte para ti, gracias, Alfonso Zárate, los usos del poder.